8 minutets passen de les 7 de la vesprada i nosaltres, com cada dia de dilluns a dimecres, iniciem un debat cara a cara en el que veiem dos visions diametralment oposades d'un mateix tema. Avui posem el nostre focus en aquest restaurant que hem vist fa no res, que ha obert a València i que ha contractat dos robots com a cambrers. Molta atenció perquè avui el que fem és obrir un meló al nostre debat i és que la robotització, la intel·ligència artificial, en el moment en el que es mecanitzen i entren al món de la indústria manufacturera, està eliminant llocs de treball als éssers humans. I això precisament és el tema de debat d'avui. Poden els robots llevar-nos el treball o, per contra, han vingut a crear noves oportunitats laborals? Per respondre aquestes preguntes, tenim esta vesprada amb nosaltres a Eduard Bolinches, que és analista. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Joan. I ens acompanya Petra Rabadan, de la Confederació General del Treball de València. Molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Pues fetes les presentacions, comencem per Eduard Bolinches. Molt bona vesprada. Els robots, sí o no? I per què? Sí, la respuesta es sí. ¿Y el por qué? Pues muy sencillo, porque van a salir nuevas oportunidades. Es muy recurrente esta respuesta, pero así lo es, ¿no? Hay un problema y es que estamos en el siglo XXI. Sí o sí van a venir. Ya están, es una realidad, lo hemos visto. Entonces hay que acostumbrarse a ellos. Entonces hay que convivir con ellos. Y el único problema que pueden traer es que esa destrucción de empleos hay que combatirla pagando el robot seguridad social, que ahí es donde está el problema. Si se consigue eso, solucionado, cero problemas. Me parece muy bien, pero es que habéis empezado la casa por el tejado. Primero se tenían que haber, paralelo a la introducción de los robots, tendría que haberse pensado qué va a pasar con la gente, porque cómo van a poner una renta básica internacional para todo el mundo para poder vivir, porque si no, ¿de qué vamos a vivir el resto? Bueno, vamos a ver, aquí hay un problema, no es de robot sí o robot no, el problema está en la productividad. España está a la cola de la productividad y ese es realmente el problema, ¿no? El 78% de los empleos que se crean en España desde el 2012 están muy por debajo de la productividad media que tenemos en Europa. Es decir, en España la productividad ha bajado 10 puntos y en Europa ha bajado 4,5. Ese es realmente el problema. No obstante, a las pruebas me remito. ¿Dónde está la persona que pesaba antes la fruta en Carrefour cuando, por ejemplo, ahora te la pesas tú? Pues está recolocada, luego no está destruyendo empleo. ¿Dónde está el cajero o cajera que nos cobraba en Decathlon cuando ahora es el proceso automático? O en Alcampo, por seguir diciendo ejemplos prácticos del día a día. Están recolocados, no se han ido al paro. Solo tienes que ir a internet y poner Carrefour busca, Mercadona busca y te vas a encontrar cientos y cientos de peticiones de empleo. No es cierto, no están recolocados. Además, 7.000 personas Carrefour este verano. La OCDE calcula que en el 2030 habrá entre 400 y 800 millones de personas sin trabajo. Vuelvo a repetir, ¿quién va a cubrir a estas personas? Bueno, ahí está el problema. Hay que buscar alguna solución. El 42% de las personas que trabajan en España no han pasado de la secundaria en sus estudios. Ese es el problema. La productividad va ligada a los estudios. En Europa no es el 42, es el 29. Luego ahí hay un problema. Si se deja de recolocar a la persona que pesa la fruta porque la pesamos nosotros, o nos la pesa un robot, o nos sirve en el gin tonic un robot, ahí está el problema. Hay que buscar una solución. Por supuesto que nacen demandas nuevas, aproximadamente la mitad de los empleos que van a existir de aquí de 20 años, hoy no existen, ni se están estudiando en las universidades. Entonces hay que fomentar la formación, hay que estudiar, no hay que quedarse en, como yo decía, ¿no?, en ir a por el sueldecito mínimo para comprarme el coche porque ya tengo 18 años y quedarme ahí atascado. Vamos a ver, entonces la culpa, como siempre, es del trabajador, para nada. No. El empresario solo busca ganar dinero con los robots y siempre que se busca ganar dinero está claro que paga pocas ropas, que es el trabajador de abajo. Estás mezclando que no se estudia hoy en día la situación laboral. Te quitas las pocas ganas que tenga alguien de estudiar, te las quita. Evidentemente hay que estudiar, pero te recuerdo que Mercadona está cogiendo universitarios para reponer estanterías. Mercadona busca 200 médicos y 200 arquitectos a 46.000 euros. Busca mozos de almacén, sí, pero también busca 200 médicos y arquitectos. Luego, ahí está,
Mercadona, búsqueda de empleo, lo tienes en la web, no miento. ¿Dónde queda el ser humano cuando, por ejemplo, un robot sustituye a un médico y te comunique, mire, tiene usted una enfermedad terminal y se va a morir? Hay que buscar soluciones a todo. Eso va a seguir siendo tratado de forma humana. No te quepa la menor duda. Un robot va a sustituir de entre 3 a 5,6 personas, puestos de trabajo. ¿De qué tipo de trabajo? Mecánico. ¿Pero y qué va a hacer esa gente? ¿Cuáles son las propuestas? Recolocarse. Se ha cerrado la mina en el norte de España. Se ha fomentado el cambio de cultura en el agricultor. Ahora ya no se arrancan los naranjos y se planta otro tipo de árbol. Es decir, hay que cambiar el chip. Temps mort. Hi ha que canviar el xip i nosaltres hem de encendre una miqueta més este debat, si és que ho necessita. Hem visitat el restaurant. Atenció, Petra, atenció, Eduardo. Anem a veure com es treballa a este restaurant de València que té robots com a cambrers i de seguida continuem amb este interessantíssim debat. El restaurant Crença obri les seues portes a València i amb ell arriba el futur a la ciutat. Cuina de fusió asiàtica, això sí, servida per unes cambreres molt especials. Uns robots que ara mateix anem a conèixer. Hola, Eric. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Crença. Se llama Mulan, que tiene un nombre chino. Es Mulan, sí. Bueno, tenemos un sistema programada que se va como a las guías que está suelo. Hemos puesto unas guías y en las guías tenemos programado unos chips, ¿vale? Entonces, cuando le damos un orden y ya se sabe a dónde tiene que ir. Ahora unas frases básicas, que aproveche el niño, me deje a pasar, por favor, o sea, algo así, sí. En China ya es bastante habitual, sí, ya lleva años saliendo restaurantes que con robot, o sea, muy avanzados. Treballeu amb robots de cuina també? Sí. Trabajamos con robots de cocina, los cuales nos echan una mano tanto en tiempo, en limpieza, en destreza, entonces mucho más efectivo. I Nicolás, com és l'experiència de treballar també amb robots cambrers a l'equip? Bueno, es una experiencia nueva para todos nosotros. En realidad ayudan un poquito al camarero, no les quitan sus funciones, solamente llevan la comida a la mesa, entonces no tienen que estar, no peligra el trabajo de los camareros. I una vegada ja està el plat a la safata de la cambrera, ara què és el que heu de fer vosaltres? Pues aquí tenemos una pantallita y nos pone los números y dependiendo a la mesa que queramos que vaya, pues le damos y ella ya automáticamente va y para que ella vuelva a su sitio le tienes que apretar al botoncito que hay de exit y ya está. I amb els plats buits, el client ha de ficar els plats buits damunt de la safata? No, nos encargamos nosotras de quitarlo y luego volvemos a montar la mesa. No és difícil, no? No, muy fácil. I són bons companys de treball? Sí. També. Sí. Gracias, Mulan. Gràcies. Ai, gràcies. Que educades les teniu. Sí, es muy educada y nunca se enfada. Claro, muy importante, los clientes le encanta, sí. Volia preguntar-te, la gent com està responent? Li està agradant el menjar i les experiències amb els robots? Bueno, a los clientes están todos muy contentos, ¿vale? Le ha gustado mucho a Mulan. Y bueno, estamos dispuestos a dar un buen servicio y buena calidad de comida a nosotros, clientes de Valencia. Sí. Doncs, amb esta delícia a la taula jo trobo que sols queda dir-los fins ara i bon profit, anem a tastar el menú de Crença. Ja ho han escoltat. Mulan mai no es queixa, és supereducada i sempre dona les gràcies amb molta estima. Però més enllà de l'anècdota, tornem al debat. Atenció, perquè l'OCDE diu que vora el 12% dels espanyols podrien veure's substituïts per robots en un curt termini de temps, perquè es robotitzen alguns dels processos de treball. Petra, què et semblen aquestes dades?
Pues me parece algo preocupante, porque estamos de acuerdo que los robots ya están entre nosotros. Tenemos equipos en casa de limpieza, de tal, estamos de acuerdo. Pero el robotet que aspira al piso, el robotet que te ayuda a hacer puré en la cuina. Exactamente, hay un montón. Los móviles, por ejemplo, ya te están controlando. Yo ya no soy partidaria de que me controle un móvil, porque yo, por ejemplo, le quito la ubicación a mi móvil muchas veces porque no quiero que se sepa y resulta que me planto en cualquier sitio y me dice la temperatura en el sitio donde estoy. Te la dice, si yo le quito la ubicación, ¿cómo lo sabe? O sea, los robots nos van a dominar. Nunca puede sustituir un robot a una persona. Habrá determinadas profesiones que sí, como por ejemplo desactivar bombas para la policía, para determinadas cosas y tal, pero generalizar el robot nunca en la vida. ¿Y para servir una cerveza? ¿Por qué no? Hemos visto un sistema un poco rudimentario con esto y el trenet del restaurante chino es lo mismo, ¿no? Sí, es decir, queda mucho por avanzar, pero es que hasta los mismos empleados lo han dejado bien alto y claro, ¿no? Es decir, no peligran nada los puestos. Si es un mero medio de transporte, es un mero argumentario comercial para que la gente vaya. A los vecinos ahí asomados viendo la curiosidad, ¿no? siempre está. Pero ¿qué va a desaparecer? El trabajo mecánico. Hace 40 años los coches, el mecánico del pueblo con 4 alicates y 4 cosas te arreglaba un coche. Hoy se soluciona conectando un ordenador que te dice dónde está el problema. Es decir, si es fruto de la evolución del planeta o de la investigación. Sí, pero mira, no te equivoques, en un mundo perfecto, por supuesto, pero tú piensa un empresario que haga una inversión, porque un robot de eso vale una pasta. Claro, claro. ¿Realmente piensas que no va a ser para sacar un beneficio? Y el beneficio a las espaldas de quién va a ir. Pero ¿dónde está el beneficio de quitar a la persona que nos pesaba la fruta en Entonces, ¿para qué quieres un robot? Si está recolocado, Es decir, se busca productividad, que es el problema de origen. De 32 países europeos, de los primeros 32 países, estamos el 29. Estamos a la cola de la productividad. Ya lo sé, pero... Y eso conlleva que acabemos ahora pagando sueldos de risa. Si tú buscas productividad, no sustituirías al ser humano por el robot. Tendrían las dos cosas en ambos. Claro, es que están las dos cosas. Están los camareros robotizados que van por un raíl. Está el camarero que es el que te va a cobrar la propina y el que te va a sonreír. Dale tiempo. Estos son robots rudimentarios todavía porque ves la velocidad y ves todo. Tú dale tiempo y que realmente un robot pueda sustituir un camarero. Hay problema no va a haber ni un camarero ni medio. Y donde te digo camarero, en muchos sitios. Yo soy conductora de la MT, por ejemplo. 500 conductores se buscan, por cierto. Vaya. Sí, ya se han hecho las pruebas. Vale, pero que te vengo a decir... sí que hay demanda, sí que se pide. Es uno de los sectores que también se amenaza. Y ya hay autobuses que conducen robots. Sí, ¿tú subirías en un autobús? Hoy no. Todavía no. Acabáramos. Ai. Amb este somriure que ens ve de categoria per donar pas als comentaris que hem vist a les xarxes socials de tot tipus. Anem a llegir-ne un parell perquè vegeu. Per exemple, Aida García Morales deia que a este paso ni en la hostelería va a haber trabajo. Lógicamente, en un futuro, a lo largo, los empresarios les saldrá más barato tener robots que contratar empleados. Sinceramente, por mi parte, digo Aida, no iré a darle trabajo a esos robots. Una opinió d'una espectadora del programa. Més comentaris, que els heu deixat a Facebook, a Instagram, i també, com vegeu ahir, el que s'ha produït és un fil de conversa entre Cecilia y Carmen. Cecilia dia que ja tenemos gasolineras y franquicias de comida rápida donde no hay personas para servir, perquè tu fas tot amb el ditet i la maquineta, i Carmen dia que està clar que és a aquests llocs als que no hi ha que anar. És a dir, que el debat no només s'ha produït avui així entre Petra Rabadán i entre Eduardo Bolinches, sinó que també a les xarxes socials ha hagut debat. Petra Rabadán, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos esta vesprada. Eduardo Bolinches, gràcies una vesprada més. A reconvertirse, señores. A reconvertirse. Para nada. Que viva el ser humano. Clar que sí. I el trabajo digno. Moltes gràcies, Petra. Nosaltres ara ens n'anem amb Rosa Porta.